Lávame más y más de mi maldad y límpiame mi corazón, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. A través de la historia de la humanidad siempre ha habido pestes, ha habido plagas, ha habido desastres naturales, ha habido algún infortuito de la vida o algún accidente tan grande que ha provocado que cientos de personas mueran y en algunos casos miles. En el caso de la muerte más grande en el mundo que registra la Biblia, en el diluvio, donde que mucha gente no quiso escuchar la voz de Dios y prácticamente Dios limpió de toda rebeldía a la humanidad y salvó a una familia. Después podemos ver las muertes en Egipto a través de las plagas. Y la muerte más grande cuando los primogénitos fueron muertos a causa de la desobediencia de un pueblo que no tenía temor de Dios. Y podemos seguir la historia y podemos ver que había un grupo de rebeldes y se abrió la tierra y se tragó a todos los hijos de Coré en su rebeldía. Y podemos seguir más adelante y vemos que el pueblo de Dios fue martirizado, castigado por la rebeldía contra Jehová a través de los babilonios, a través de diferentes naciones paganas, a través de los filisteos y a través de muchas naciones, los cananeos, los heteos, los jebuseos. La plaga y las calamidades va a seguir pasando. En la Edad Media había diferentes plagas y una de las plagas más grandes fue la peste negra o la peste provocada por las pulgas de los ratones, que mataron a millones y millones de seres humanos. Y también podemos ver la famosa gripe española. Cuando los pueblos conquistaban, llegaban a una isla, a una comunidad, y también las enfermedades que tenían en el cuerpo se pegaban a las enfermedades de los nativos que no eran inmunes a esas enfermedades y morían. Y muchas comunidades nativas fueron exterminadas de esa manera. Y podemos ver también que mucha gente murieron a causa de enfermedades de transmisión sexual como el SIDA o otras enfermedades endémicas como el ébola. La Biblia dice que en los últimos tiempos va a haber plagas. Una de estas que estamos experimentando en estos años en el mundo entero es el COVID. Algunos dicen que fue creado en un laboratorio, otros dicen que es a través de un animal. No sé, lo cierto es que la Biblia dice que va a haber plagas y hay mucha gente que se salvaron gracias a la vacuna. A otros las vacunas le hicieron un efecto, quizás empeoraron su condición de salud. Pero en medio de todo debemos de entender que la humanidad está mal. La humanidad se ha apartado de Dios. Los países cristianos son los que hacen más leyes contra la voluntad de Dios. Los países cristianos son los que están aprobando todo lo que es aborto, todo lo que es desórdenes sexuales. La humanidad está cambiando, el mundo moderno está cambiando.
ahora aplauden aquellas músicas pornográficas que se propaga desde una pequeña isla, desde pequeños lugares al mundo entero, música con letras pornográficas, sexuales, denigrantes, no apto para que escuche ningún ser humano y menos los niños inocentes. Podemos ver ahora, antes se reunían quizás a unas campañas evangelísticas muy lindos, muy hermosos, o se reunían quizás a escuchar conferencias sanos y saludables, o la música, aún la secular de antes, era una música más limpia, más sana. Ahora la gente no va a campaña, la gente no va a conciertos cristianos, la gente ahora no va a conferencia cristiana o de familia o de edificación. Ahora la gente va a conciertos seculares donde que los insultan y a las mujeres y a los hombres los tratan como si fuera lo peor. Y la gente aplaude, gasta su dinero, y a causa de esos conciertos mucha gente se está infectando y muchos inocentes están muriendo. Pero los gobiernos y la humanidad dice eso está bien. La Biblia dice que en los últimos tiempos a las cosas buenas le dirán que son malas y a las cosas malas le dirán que somos buenas. David, él pecó y cayó en fornicación, cayó en adulterio con la esposa de uno de sus mejores soldados, que arriesgó su vida para proteger el reino, proteger el palacio, protegerlo a él y a su familia. Y él cayó en pecado con la esposa de este hombre. Y no contento David mandó a matar al esposo. Lo mandó a matar a través de las manos de los enemigos, porque dijo, llévate esta carta, no lo abras. Y la carta le dio a su superior, y en la carta decía, manda a Urías de Eteo al frente de la batalla, donde más arrecia, donde están disparando las flechas, las espadas, donde la gente va y mata a los que están en fila como carne de cañón, como se dice, a los que están adelante, los que reciben el primer impacto de la matanza. Y David lo mandó a matar. Y Dios, que es justo, Dios levanta un profeta y el profeta se va y le dice David y le da una explicación y le indica cómo es la cosa. Y el profeta le dice, mira David, tú eres ese hombre. Las profecías bíblicas, las profecías de antes enfrentaban al hombre con su pecado, enfrentaban al hombre con Dios, desenmascaraban todo lo malo. Las profecías modernas de estos profetas modernos, todo es dulce, todo es pan dulce, pan con pasas, todo es delicioso, todo es agradable, todo es prosperidad, todo es dinero, todo es paz, todo es dulce, mishki mishki, como dicen, dulce dulce, en el idioma nativo del Perú. Pero la Biblia nos explica y nos dice que los profetas que se escribieron de la profecía en la Biblia, siempre han enfrentado al hombre con su pecado, con su naturaleza. Y el hombre siempre ha reaccionado buscando a Dios y pidiendo perdón. Y este profeta le amonesta a David y le dice, tú eres ese hombre. Y David, al encontrarse en la realidad de que estaba mal, David escribe este Salmo 51. Y David, con todo el dolor de su corazón, la Biblia dice, alabado sea el Señor, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino Natán el profeta y lo amonestó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él empieza a pedir piedad, empieza a decir, Señor, ten piedad, borra mis rebeliones. En otras palabras, David decía, yo estoy mal, yo soy el que ha pecado, yo soy el que merezco el castigo, ten piedad, Señor. Y él clamó con el dolor en su corazón, él compuso este salmo. Y después dijo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Volvió a pedir perdón. Qué difícil es para el ser humano pedir perdón en estos tiempos.
Qué difícil es para los que se llaman cristianos, los que son cristianos, pedir perdón en estos tiempos. Qué complicado es para el hombre decir, yo estoy mal, perdónenme. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. David dice, yo reconozco. Por eso la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando él se equivocaba, él reconocía. Y él se apartaba del pecado. Yo reconozco mis rebeliones. Y él empieza a decir, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. David decía lo siguiente, aleluya, que había pecado contra Dios. ¿Qué es pecado? Pecado es una ofensa. Pecado es ofender a algo, a alguien o a Dios. Si yo digo una imagen que es Dios, estoy ofendiendo al Dios creador de los cielos y la tierra, que no fue hecho por manos humanas, no fue hecho por artesanos ni artistas, no fue pintado por manos de artistas y no fue tallado o moldeado por manos de artistas. Dios está en los cielos, Dios está en todo lugar y Él no es una imagen inerte ahí, de yeso, de pintura, de lo que sea. Estoy ofendiendo a Dios al decir que esa imagen es Dios. Que es pecado engañar a alguien y decirle tal cosa, o prometerle una vida que no se puede dar, como mucha gente engaña a su esposo, engaña a su esposa, engaña a su novio, engaña a la novia, y después de estar con ellos se van con otro y vuelven y están así. Eso es pecado, estás ofendiendo a un hombre, a una mujer que es imagen y semejanza de Dios. Que es pecado maltratar aún a los animales, es pecado. Porque Dios pone los animales para que el hombre se enseñoree, los cuide, los proteja, los guarde. Dios no creó animales para que el hombre los maltrate, que es pecado. Decir que algo creado como un árbol, como el sol, la luna, las estrellas, o las montañas, los ríos, el agua, es Dios o tiene naturaleza divina. ¿Qué es pecado? Adorar a los muertos es pecado. Porque estoy diciendo que Dios está muerto. ¿Qué es pecado? Adorar a los ángeles también es pecado. Si es que no estén orando ángeles de la guardia. ¿Qué es pecado? Confiar aún a ciegas en la ciencia. Yo sé que en esta pandemia muchos murieron. Todavía tengo en mi mente esas imágenes que tenían que llevarlos y tirarlos al río en otros países, tirarlos al lago, tirarlos al mar, que no sabían qué hacer con tanta infección, no había vacuna, no había cura, no había prevención, entonces los cargaban en unos camiones gigantes, hacían un hueco con unas máquinas y los tiraban ahí y los enterraban. La ciencia va a avanzar. Y a causa de la vacuna, mucha gente está vivo. El que decide la vida y la muerte es Dios. Pero Dios dijo que permitió que la ciencia avanzara. ¿De quién depende nuestra vida? De Dios. Y si Dios quiere, vacunados o no vacunados, si Dios quiere llevarnos a su presencia, nos va a llevar. Así de sencillo. Hay gente que tiene que entender que nuestra vida depende de Dios. Entonces David llorando escribe este salmo y dice: he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Porque la Biblia dice que todos los seres humanos estamos en pecado y necesitamos de Dios. Todos. O sea, aquí no hay nadie que nace santo, puro y empieza a trabajar y suda agua bendita. No, todos necesitamos de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. David empieza a decir,
He aquí tú amas la verdad en lo puro y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Un hisopo era un pedazo de palo que tenía un trapo, un algodón en la punta. Podía ser pequeño, podía ser grande. Y el hisopo lo mezclaban con aceite, unas hierbas amargas en ese tiempo. Y lo usaban para curar heridas infectadas. No se atrevían a tocar la herida porque había infección. O a veces usaban para curar a leprosos. Entonces de lejos, con el palo, envuelto en aceite, unas hierbas amargas, unos antisépticos naturales, lo limpiaban la herida. Ahí no había anestesia, ahí no había sedantes. Y entonces curaban las heridas. Y dolía, de la herida salía sangre. Y cuando más sangre salía y la sangre era más pura, entonces decían, ya quitamos ya la infección. Y ponían otro tipo de hierbas mezclados y lo tapaban y lo envolvían con una venda. Y David decía, límpiame con hisopo, no importa si me duele, no importa si se me arranque el alma de dolor, pero límpiame con hisopo, quiero ser limpio. Purifícame, quiero ser blanco como la nieve. Y lo más triste para David, David dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que ha batido. David había perdido la alegría por haber pecado. David perdió el gozo por haber pecado. Y él al pedir perdón decía, hazme volver esa alegría, quiero alegrarme, quiero tener gozo, Dios. Y David clamaba, pidiendo perdón a Dios. Y algo muy interesante, él dice, esconde tu rostro, mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Él quería que Dios creara un corazón recto. Y lo más desesperante para David era en el verso 11, y todo cristiano tiene que entender esto, Dios nos ama. Dios cumple su palabra, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos da oportunidad para seguir adelante, Dios nos da opción para congregar, Dios nos ama tanto y David dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto. Y en el 11 él dice con todo el dolor en su corazón, no me eches delante de ti. Dios, no me deseches. David clamaba, decía, no me eches, por favor. En Estados Unidos se ve que hay familias americanas cuando tienen hijos rebeldes, hijos que empiezan a adquirir algún vicio, hijos que hacen daño a sus padres, a sus abuelos, maltratan a sus hermanos. En la cultura americana, a veces llega un punto en que la mamá le dice al hijo, vete de la casa, no te quiero ver aquí. Y el hijo no se quiere ir. La mamá llama a la policía y le dice, por favor, saca a este hombre de mi casa. Me maltrata, me roba, golpea al papá, golpea a los hermanos, se lleva las cosas a vender para vicios. Sácalo, y viene la policía y se lo lleva a un reformatorio para jóvenes, si es joven. Y si es adulto, se lo llevan a la cárcel. O si no, le dicen, mira, no puedes entrar a esa casa ya. Y el hijo a veces dice, mamá, no me botes. La mamá le dice, vete de la casa. Tú haces mucho daño. Y vas a enseñar esa mala costumbre, ese vicio de droga a tus hermanos menores. Vete de la casa. Y a veces los padres se llenan de coraje y los botan a sus propios hijos de la casa. Para que los hijos aprendan que el papá y la mamá lo hicieron por su bien.
Y aunque se pierda ellos, pero el papá y mamá también están protegiendo a los menores, a los niños que están en casa, a los menores de edad. David entendía eso y decía, no me eches, Señor, no me eches. No me eches de tu presencia, no me botes, no me saques de tu corazón, Señor. Si yo me he sentido mal, cuando en alguna oportunidad me botaron del salón de clases, por hacer sencilleces, cosas sencillas, una bobería, no sé si es mala palabra, unas boberías, una cosa sencilla, unas travesuras o maldades. Y me botaron y todo el mundo me estaba viendo a ver cómo reacciono. Y yo salía del salón de clase cuando me botaban y me portaba mal. Y yo salía como haciendo un chiste, decía la. Y salía así como riéndome. Pero por dentro de mi corazón estaba avergonzado, estaba destrozado. Decía, qué vergüenza para mí. Y lloraba, decía, ¿por qué hice eso? Imagínese David, con el corazón destrozado, él decía, no me eches de delante de ti. Y lo más triste para David, lo más desesperante que ningún ser humano, ningún cristiano debe hacer, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Que Dios no quite la presencia de ti por estar corriendo a fiestas seculares. Que Dios no quite su espíritu de ti porque tú estás corriendo tras hablar feo, hablar malo, buscando maldecir a alguien, por anhelar seguir bebiendo alcohol, cigarro, tabaco, droga, marihuana, o tener desórdenes sexuales desordenados. Que Dios no quite tu Santo Espíritu de ti. Busquemos a Dios, busquemos su presencia. Dios es bueno. Dios nos ha dado oportunidad de seguir viviendo. Dios te ha dado oportunidad de escuchar este mensaje porque Dios te ama. Dios quiere que te reconcilies y vuelvas con Él. Dios quiere que vuelvas a soñar con Él, que vuelvas a sentir su presencia, que vuelvas a llenarte y que vuelvas a tu primer amor. Cuando soñabas conquistar el mundo para Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y David decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuelve a pedir el gozo. Vuelve a pedir que el Espíritu Santo lo sustente. Y David decía, por favor, Señor, restaura mi vida. Yo he fallado, restaura. Si tú restauras, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Si tú me restauras, entonces hablaré de ti. David sabía que estando mal, no podía hablar y restaurar. Él tenía que restaurarse. Él tenía que escuchar de Dios. Él tenía que volver a tener un encuentro con Dios. La cosa más linda que los cristianos tenemos es nuestra relación con Dios. Que cuando nos sentimos mal, doblamos rodillas, miramos al cielo y Dios nos da un abrazo tierno con su presencia. La cosa más linda es que cuando los cristianos tenemos, si nos falta algo, le pedimos a Dios y Dios responde. Y si no responde en ese momento, Dios nos da paz para seguir esperando. La cosa más linda que el cristiano tiene es que todo el mundo falla y Dios nunca falla. Todos nosotros necesitamos la presencia de Dios. Todos nosotros necesitamos todos los días, en todo tiempo, en todo lugar, buscar la presencia de Dios. Dios ama tanto a este mundo que ha permitido que las muertes por la pandemia disminuyeran. Pero debemos de seguir buscando de Dios y confiar en Él. A ti que estás viendo a través del internet, quiero orar por ti. Quiero orar por tu familia. Si tú puedes, a través del internet,
mándame un mensaje en privado, mándame el nombre y la petición que tienes, vamos a orar. La Biblia dice, si dos se pusieren de acuerdo, Dios escuchará desde los cielos. He visto milagros como gente sanado de cáncer, gente sanado de SIDA, gente que se ha recuperado de lo último, que estaba entubado a punto de morir. Dios le dio una nueva oportunidad. Vamos a orar y vamos a confiar que Dios va a hacer ese milagro. Envíame esas peticiones a través de el mensaje privado. Y aquí en la iglesia de Cuesta Blanca estaremos orando con los hermanos, con las personas que se nos unan, para que Dios responda.